Estamos muy honrados, toda la organización, de poder tener con nosotros hoy a Robert Dean. Robert Dean es una institución ya en este ámbito porque es una persona que lleva 45 años estudiando el fenómeno extraterrestre y además lo ha hecho desde una posición privilegiada porque ha alcanzado un alto rango en el ejército, en concreto es sargento mayor de comandancia, que le permitía tener acceso a información restringida por encima del nivel de Top Secret. En concreto se llama Cosmic Top Secret, que es la mayor graduación secreta. Tenemos que agradecerle el valor que ha tenido por querer difundir aquello que muchos gobiernos están queriendo mantener en secreto. Entre otras cosas, que los extraterrestres han estado siempre en nuestro planeta, que no somos una especie autóctona y que han existido pactos entre extraterrestres y gobiernos desde los años 40 al menos. Robert es además una gran persona, estamos todos encantados con él, es este tipo de personas que desearías que fuese tu tío. Por eso voy a copiar la presentación que hacen de él en Project Camelot y lo voy a presentar con nombre de película: Robert Dean, oficial y caballero. First of all, I must say, en primer lugar, tengo que decir it's a great honor for me que es to un be enorme here. honor para mí estar aquí. I feel overwhelming gratitude for having been Siento una invited to gratitud speak at this enorme conference. por haber sido invitado a hablar, a dirigirme a ustedes en esta conferencia. I want to say a few words, Quiero first of decir all, algunas about the palabras en staff primer of lugar this sobre program. el personal organizador de este I've traveled programa, the de esta world conferencia. extensively for the He last viajado por 20 todo el mundo years. muchísimo durante los Actually, últimos I've traveled 20 the años. world extensively for the last De hecho, 50 lo he years. hecho durante los últimos 50 I've been años. at conferences here and there, He estado en Tokyo, conferencias en todas Brazil, partes, en Tokio, en Iceland, Brasil, en Islandia, everywhere. en todas partes se I oye have never y encountered nunca me he a encontrado professional staff con un to equal the one that I have run personal into de at this profesionales que conference. iguale al que he encontrado young men and en women esta who have put conferencia. this together Los jóvenes are so que han outstanding. conseguido organizar esto son tan They're fantásticos, incredible people. They're not only son brilliant, but they're warm, gente they're loving, they're fantástica. caring and No es que supportive. sean maravillosamente And I profesionales, want sino you que to son give them cariñosos, son gente que te apoya, son gente que te anima. Y quiero que se les dé un fuerte aplauso. I also want to make a small comment directed to the Quiero Spanish dirigir gentlemen in también the un audience. comentario dirigido a los caballeros españoles de la I've traveled audiencia. everywhere. He viajado por todas partes. Spain impresses me. España me impresiona. Este país es que es precioso, es You have a maravilloso. tremendous history. Tienen ustedes una historia fantástica. My God, Dios mío, you have heroes, you tienen have ustedes kings, héroes, saints, reyes, a santos. magnificent history of the Una Spanish. historia fantástica de la gente española. You have much to be proud of. Realmente tiene mucho de lo que But to you enorgullecerse. gentlemen here, the Spanish Pero gentlemen in a the los audience, caballeros españoles de la you have audiencia a treasure. tienen un tesoro especial, un tesoro. My God, Dios mío, Spanish women, las mujeres españolas, por favor. some of the most beautiful people, most beautiful women I have ever encountered De las are right mujeres here in más Spain. guapas que me he encontrado So, jamás amigos, son las españolas, están treasure aquí en your España. ladies, Así que protect them with care. ese tesoro, Okay, thank you. protéjanlo That's all con I needed to mucho say about cariño. Ya está, muchas gracias. Es todo lo que quería decir al respecto. I am a bit of an anomaly, I think. Soy un poco anómalo, creo. I think of where I've been, what I've seen, Pienso what en I've dónde he done, estado, en lo que he and visto, en sometimes donde I end he up in a state viajado. of shock. Y a veces me acabo en I estado was on de the shock. telephone with my son. He hablado por teléfono 2 or con 3 mi weeks hijo, ago. hablé con él My por son teléfono is hace 2 o a 3 retired semanas. Navy captain. Spent Es una 30 years on capitana active duty in the jubilada, Navy. trabajó en la Marina estadounidense
hijo, perdón, y le dijo, Eric, le dije, Eric, cuando estoy deprimido, estoy de capa caída, sigo siendo un ejemplo de la antigua maldición china, que a muchos les sonará. Esta maldición china antigua, que se remonta hace miles de años. Y dice que vivas en tiempos interesantes. Y pienso en mi hijo a veces como un ejemplo de esto, de esta maldición. He estado en 3 guerras. Tengo 3 profesiones, 3 carreras profesionales que he ejercido. Me he casado 3 veces. And I pause and I look at my second Y hago una marriage pausa, and I pienso en mi think, segundo make matrimonio. that 4 wars I've served. Bueno, a lo mejor he estado en 4 guerras y no en 3. I think I have some Creo que... computers ready? Ya está el ordenador. De acuerdo. Bueno, pero todavía no he acabado. Tengo que darles un poco más de historia, un poco de antecedentes, porque muchos de ustedes no habían ni nacido cuando yo empecé mi viaje. Me asignaron el cuartel general en Europa en el 63. Era sargento mayor y podía solicitar y recibir las tareas que implicaban ir a París. Y bueno, en aquel tiempo ese cuartel general estaba ubicado en Roquencourt, en las afueras de París. Llegué allí en el verano del 63. Inmediatamente me llevaron a un lugar que llamamos SHOC, el centro de operaciones del cuartel general. Y cuando llegué allí, tuve una misión de alto secreto. Cuando llegué allí, esa misión de alto secreto se ascendió de nivel y llegó a alto secreto cósmico, que sería el más alto nivel de clasificación de seguridad en mi trabajo. Y había que tener eso para poder trabajar en SHOC. Me informé sobre un estudio que se estaba realizando y ese estudio recibía el título de valoración. Parece que el 2 de febrero de 1961 casi empezó una tercera guerra mundial. Y esto ocurrió de la forma siguiente. Grandes cantidades de objetos metálicos circulares volaban desde el sector soviético, iban sobrevolando una Alemania dividida, volaban hacia Occidente, muy altos, eran información y obviamente bajo control de inteligencia. Los soviéticos estaban en alerta, todas las fuerzas estaban en alerta. Estaba todo el mundo con el dedo en el gatillo sobre el botón rojo. Y bueno, a poquitos momentos de una tercera guerra mundial supimos que eran los soviéticos los que habían enviado esos soviéticos. Después supimos que esos objetos no les pertenecían, volaron sobre la costa de Inglaterra hacia Occidente, luego hacia el norte por el canal y desaparecieron de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega. En 20 minutos ese vuelo finalizó y un mariscal del ejército aéreo, el mando supremo de las fuerzas aéreas europeas, dijo: eso no lo podemos permitir, tenemos que descubrir qué es lo que ha pasado aquí, quiénes son estos que nos han sobrevolado y qué están haciendo aquí y por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Así que inició un estudio en el año 1961. Yo llegué en el 63, el estudio se finalizó y se publicó en el verano de 1964. Y yo estaba trabajando en esa sala que les he dicho, lo leí,
lo estudié, no me pude separar de él. Cada vez que estaba trabajando, lo cogía, lo volvía a leer una y otra vez, y desde entonces mi vida no ha sido la misma ya. Y cuando se publicó en 1964 este estudio, las conclusiones decían lo siguiente: que aparentemente no hubo ninguna amenaza a las fuerzas aéreas europeas. Determinaron que aparentemente hubo 4 civilizaciones diferentes que fueron las que estaban yendo y viniendo al planeta Tierra. Establecieron que estas civilizaciones que iban y venían llevaban haciéndolo cientos o miles de años. Establecieron que aparentemente no hubo amenaza ninguna, porque las demostraciones repetidas de tecnologías increíblemente avanzadas indicaban a nuestras fuerzas militares en 1964 que si hubieran sido malévolos, hostiles, realmente todo habría acabado hace muchísimos años. También las conclusiones decían que se estaba llevando a cabo un programa, se estaba llevando a cabo un plan, algo estaba ocurriendo, algo se estaba desarrollando. No sabía lo que era en 1964, pero así era. Me obsesioné tanto con lo que leí que lancé yo mismo en ese viaje que me trae aquí hoy. Algo muy importante. Señoras y señores, mi vida ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Cuanto más he aprendido, ya les he dicho que he estado en muchísimos sitios, en sitios en los que no debería haber estado. Por los años he hecho cosas que no debería haber hecho. He visto, he aprendido cosas que cuando miro atrás, bueno, pienso, ojalá no las hubiera visto, no las hubiera sabido. Y si pudiera volver atrás y ver lo que tenía por delante, a lo mejor ni siquiera habría iniciado ese viaje. Porque ese viaje ha estado lleno de malos momentos, de dolor, de pérdida de amor, de momentos de amenazas ridículas, amenazas a mi vida, me refiero a amenazas a mi vida, pero realmente no me podía alejar de ello. Sin embargo, no me podía apartar de ello, porque las implicaciones, las ramificaciones de lo que había aprendido en 1964 eran tan impresionantes. Lo que me pasó durante los años fue mi propia visión del mundo, mi propio paradigma del mundo. Todo ese paradigma se desplomó, se quedó en ruinas alrededor de mis pies. Perdí mi propia visión del mundo, mi confort. Perdí todo ese confort en el que había vivido antes. Todos tenemos nuestro propio paradigma, todos tenemos nuestra propia visión del mundo, y esto es lo que somos. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? A pensar lo que pensamos, todo está aquí, en nuestros corazones también. Y mi paradigma se desplomó a causa de lo que yo vi y aprendí. La analogía que les puedo dar es como estar desnudo y solo en una noche fría y oscura debajo de 1000 millones de estrellas. Mirar arriba y decir: Dios mío, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? ¿Hay un significado? ¿Hay un propósito en mi vida? Y cuando pierdes ese paradigma propio, esto es lo que te pasa, así es como te sientes. Me obligaron a reconstruir mi paradigma, mi visión del mundo, y he tenido un éxito relativo a la hora de conseguirlo, no total, pero sí relativo. Pero las cosas que he visto, las cosas que he aprendido, les voy a contar en esencia que para mí lo que hablo con ustedes esta mañana es la historia más grande de la historia humana. En esencia, la historia más grande, repito, de la historia humana. Implica un
hecho una de las civilizaciones extraterrestres avanzadas que ha estado viniendo desde los comienzos de los tiempos, literalmente, genéticamente, creó la raza humana hace 200.000 años al menos. Nos manipularon de forma genética desde una forma inferior que ya existía aparentemente en las planicies de África Central. La mejoraron